Ey, cansaos de peñerar páginas y páginas del BOPA para saber qué se mueve en Asturias, pues no busques más. Estamos aquí para descifrar, bueno, lo más destacado del Boletín Oficial del Principado de Asturias de Güey, miércoles 3 de septiembre. Faremos un repaso, ameno y que se entienda bien, y todo en menos de 15 minutos. Mirai, sabemos que el BOPA entero puede ser, un poco aburrido. Por eso hacemos esto, un resumen en audio con lo más relevante para que no tengas que hacerlo. Y una cosa importante antes de empezar. Para no perder detalle de la actualidad asturiana, suscribivos a la canal de YouTube Asturias 24 horas y activáis la campanina. Es de Valre y así estáis siempre al día. Venga, bien, ¿qué trajo el boletín de hoy? Vamos a desglosarlo. Empecemos con lo que toca al trabajo, a las oportunidades en el Principado. Parece que hay movimiento en el sector sanitario. El SESPA, el Servicio de Salud del Principado, hizo nombramientos de personal fijo. Falamos de places pa ayudante de servicios y también pa médico de urgencia hospitalaria. Una buena noticia para la sanidad pública y, enhorabuena para los que consiguieron la plaza. Además, en el área de salud 5, que es la de Gijón, para entendernos, convocan una plaza interina para el grupo de gestión de la función administrativa. Otra puerta que se abre para trabajar en administración sanitaria. Sí, interesante ver cómo se sigue reforzando el personal del SESPA. Estas plazas son fundamentales para el día a día, claro, de los hospitales y centros de salud. No es solo cubrir puestos, asegurar que el sistema funcione mejor. Y también se modificó d'alqué relacionado con el Tribunal de Selección para fisioterapeutes y terapeutes ocupacionales. Son ajustes técnicos, habituales en estos procesos selectivos tan grandes, para garantizar la transparencia y corrección. Claro, lo típico. Y atención, que esto igual interesa a bastante gente. La Consellería de Ciencia, Industria y Empleo aprueba las bases para dar subvenciones para sacar los carnés de conducir. Falamos del de coche, el B, el de camión, el C, y el de autobús, el D. ¿Para quién son? Pues para gente en paro, mayores de 30 años, mayores de 45, y también para paraos de larga duración, que tengan entre 30 y 45 años. Una emburriada para facilitar a topar trabajo. Efectivamente, non lle una ayuda sin más, Facilitar la obtención de estos permisos puede ser decisivo sobremanera en sectores como el transporte de mercancías o viajeros, donde, siempre hay falta de conductores cualificados, y una medida muy concreta, con un impacto directo en la empleabilidad, buscando soluciones, prácticas a problemas reales del mercado laboral asturiano. ¿Y esto suele tener mucha demanda? ¿Se sabe si llega a mucha gente este tipo de ayudas? Pues suelen ser programas con buena acogida, sí, porque responden a una necesidad clara. El impacto, claro, depende de cuánta gente cumpla los requisitos y se presente, pero el objetivo es precisamente alcanzar a esos grupos con más dificultades de inserción laboral, quitar la barrera económica del costo del carné, pues ser el factor que marque la diferencia para alguien. Claro, tiene sentido, sí. Y para cerrar este bloque de empleo, una noticia curiosa. La Sociedad Pública de Gestión Turística busca un asistente de museo con contrato indefinido para el Museo Jurásico, el MUSHA. Anda que no prestaría trabajar entre dinosaurios. Dejamos el empleo directo y pasamos a otro tema clave. Ayudas, subvenciones y becas. La Consejería de Presidencia resolvió las ayudas a la natalidad y la adopción para el año 2024. Como es habitual en estos procedimientos, la resolución incluye la lista de solicitudes concedidas, las denegadas por no cumplir requisitos y aquellas en las que la gente finalmente renunció. Sí. Estas ayudes son una de las herramientas que tiene la Administración dentro de las políticas para hacer frente al reto demográfico en Asturias. El objetivo final es apoyar a las familias que deciden tener fíos o adoptar, intentando paliar en parte los gastos asociados. La resolución publicada hoy simplemente falla efectiva esa política, muestra cómo se aplicaron los criterios y quiénes van a recibir ese apoyo económico. Vale, y aquí es donde la cosa se pone, yo creo, realmente interesante para la economía asturiana. Desde la misma Consejería de Ciencia, Industria y Empleo dan luz verde a subvenciones para empresas que quieran acelerar la transición hacia una economía de cero emisiones netas. Esto forma parte del llamado Fondo de Transición Justa. Una apuesta fuerte por la sostenibilidad y el futuro industrial. Sí, lo fascinante aquí es cómo esta línea de ayudas se alinea perfectamente con los objetivos europeos y nacionales de descarbonización. No es una idea aislada, ¿sabes? Estas subvenciones busquen transformar sectores clave en Asturias, aprovechando fondos europeos específicos precisamente para regiones como la nuestra, con un pasado industrial importante y que necesiten reconvertirse. Es fundamental para el futuro económico y ambiental del Principado.
Hablamos de modernizar la industria, facela más competitiva y, sobre todo, más respetuosa con el medio ambiente, creando empleos de futuro, claro. Entonces, ¿esto es sobre todo para las grandes industrias que dejaron el carbón o puede aprovecharlo también una empresa más pequeña, una pyme, por ejemplo? Espectro amplio. Claro que los grandes proyectos de reconversión son importantes, pero también pueden entrar iniciativas de pymes que busquen implementar procesos más limpios, mejorar su eficiencia energética o apostar por fuentes renovables. La clave está en que el proyecto contribuya a esa transición a una economía baja en carbono en la región. Habría que mirar las bases en detalle, claro, pero la intención es que el impacto llegue a distintas escalas del tejido empresarial. Pero bueno saber eso. Muy bien. Y siguiendo con la economía verde, también hay PERRES, hay subvenciones para las empresas que quieran certificar materiales y productos reciclados. Otra vuelta de tuerca para impulsar la economía circular. Eso de reutilizar y, bueno, no tirar tanto. Así naya, fomentar la certificación es crucial. No basta con reciclar, hay que garantizar que el producto resultante tiene calidad y cumple unos estándares. Esta certificación da esa confianza necesaria tanto a otras empresas que quieran usar esos materiales como al consumidor final. Si la gente confía en los productos reciclados, úsense más y así consíguese de verdad cerrar el círculo de los materiales, amenorando la necesidad de sacar recursos nuevos y la cantidad de residuos que producimos. Claro, cerrar el círculo. Y un último apunte en esta sección, ahora mirando para el campo. La Consellería de Medio Rural sacó a información pública las bases reguladoras para futuras ayudas para el desarrollo de zonas forestales. Esto significa que ponen el borrador a disposición de todos para que quien quiera, propietarios forestales, entidades locales, asociaciones del sector, pueda verlo y hacerles sus aportaciones o comentarios antes de que se apruebe definitivamente. Exacto. Y este paso ya es más importante de lo que parece, ¿eh? Abrir este periodo de consulta pública permite que los implicados directos, los que conocen la realidad del monte asturiano, puedan opinar sobre si las ayudas propuestas son las adecuadas, si faltan cosas o si hay que cambiar de algún requisito. Ya una forma de intentar asegurar que cuando salgan las subvenciones de verdad encajen con las necesidades reales del sector forestal, que es vital para la nuestra economía rural y para el caltenamiento del paisaje. Muy bien, pues queda claro. Perfecto. Dejamos les perres y les subvenciones y ahora vamos a veranos un poco más a lo local. El BEOPA también nos trae abondés noticias del día a día de los nuestros concellos. Vamos a ver qué se cuece por ahí. En Cabranes, por ejemplo, tienen nuevo teniente de alcalde. Una reorganización en el equipo de gobierno. Viajamos a Cangues d'Onís. Allí nombraron un agente de policía local interino. Un refuerzo para la seguridad en el concello. Y parece que la morta en el aire. Jeje. En Cangues del Narcea y también en Nava delegaron funciones en dellos concejales para que puedan oficiar bodes civiles. Hay que dar facilidades para casarse. Bueno, eso siempre. En Castrillón publicaron los padrones de precios públicos para el año que viene, 2025. Esto lleva para que la gente sepa con antelación cuánto van a costar servicios municipales como pues la piscina, las actividades deportivas o culturales. Transparencia en las tases. ¿Importante saberlo? Saltamos a Xijón. Allí hay información pública sobre una modificación urbanística en la zona de Contrueces. Para los vecinos de allí o quien tenga interés en el urbanismo de la ciudad, pues es el momento de consultar los planos y detalles. En Llangreu, por ausencia temporal de un concejal, tuvieron que reorganizar de ellas competencias entre otros miembros del gobierno. Ajustes internos, lo normal. Y atención artistas. Convocaron el 38º certamen d'artes plàstiques, Art Nalón, una cita clásica y importante para la cultura en la cuenca del Nalón. Ah, el Arnalón, sí, un clásico. Y Güello a Llanera, que aquí sí que hubo movimiento del bono. Resulta que por renuncia del alcalde anterior tuvieron que hacer una reestructuración importante del gobierno municipal. Designaron 9 tenencias de alcaldía, nombraron concejales delegados para distintas áreas y también nuevos miembros de la Junta de Gobierno local. Además, delegaron funciones específicas en la nueva teniente de alcalde. Vamos, una reorganización completa para que el concello siga funcionando con normalidad. Fíjate, una reorganización completa. Eso sí que es noticia a nivel local. Sí. Volvemos a les Cuencas. A Mieres. Más cultura. Convocaron el 34º Premio de Poesía Teodoro Cuesta, otro referente de las letras asturianes, y también aprobaron les bases para dar subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro del concello, un apoyo importante al tejido asociativo local. Muy bien, por Mieres. Y para afinar este repaso municipal, en Parres publicaron una rectificación. Había un error en un anuncio anterior sobre una modificación presupuestaria, y ahora corríxenlo. Una fe de errates para que les cuentes queden clares.
Bueno, errores pasan. Es curioso ver cómo en un solo día el BOPA refleja la variedad de la vida municipal, ¿eh? Tenemos desde nombramientos puntuales pero importantes, como lo del teniente de alcalde en Cabranes o la gente en Cangues de Onís, hasta una reorganización política de calado como la de Llanera, que nos amuestra cómo los concellos se adapten a cambios inesperados. Pero no es solo administración pura y dura. Les convocatorias culturales, como las de Llangreu y Mieres, Sí. en el pulso cultural de estos sones, dinamizando la vida local y dando oportunidades a creadores. Todo esto, al final, ¿qué significa? Pues que la administración más cercana, la del concello, sigue funcionando día a día, tomando decisiones que nos afecten en temas tan diversos como los impuestos locales, la seguridad, el urbanismo o la cultura. Bien visto, totalmente. Y ya para ir rematando nuestra incursión en el BOPA de Güell, echamos un último huello al medio ambiente y otros asuntos de interés. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico, que es quien manda en las aguas de los ríos, anunció un paso administrativo importante para el proyecto de restauración fluvial del Bajo Sella. Trátase del proceso para levantar las actas previas a la ocupación de los terrenos necesarios. Es un trámite imprescindible para poder empezar las obras en las fincas afectadas. Esto toca terrenos en los concellos de Cangues de Onís, Parres y Ribesella. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, los proyectos de restauración fluvial son cada vez más importantes. Y no solo por estética, ¿eh? El objetivo es devolver a los ríos un funcionamiento más natural. Esto implica recuperar los ecosistemas de ribera, que son vitales para la biodiversidad, a mejorar la calidad del agua, filtrándola naturalmente. Y también, muy importante en Asturias, ayudar a prevenir inundaciones al dar más espacio al río cuando trae mucha agua. Este proyecto concreto en el Sella es una inversión a largo plazo en la salud del río y de su entorno, buscando adaptarnos también a los posibles efectos del cambio climático. Es apostar por un río más sano y más resiliente. Interesante esa conexión con la prevención de inundaciones. Muy interesante. Bueno, pues eso fue lo más destacado que Pescancanciamos Güell en el BOPA del 3 de septiembre. Haciendo un resumen rápido del repaso, tuvimos nombramientos del CESPA para reforzar la sanidad, las nuevas ayudas para sacar carnes de conducir para parados, subvenciones clave para la transición justa hacia una economía más verde y para el reciclaje. Muchas noticias de los concellos, con esa reorganización grande en Llanera y los premios culturales en Llangreu y Mieres. Y los avances en el proyecto ambiental para restaurar el río Sella. Bastantes cosas. Sí, la verdad es que sí. Güey, vimos de nuevo cómo el boletín oficial, aunque a primera vista pueda parecer un ladrillo de texto legal, en realidad es un espejo de muchas cosas. Por un lado, la maquinaria administrativa que no para. Nominamientos, bases reguladoras, trámites internos, lo normal. Pero por otro lado, iniciativas que tienen un impacto bien directo en la vida de la gente y en el futuro de Asturias. Las ayudas para topar trabajo, las políticas de familia, las inversiones ambientales, el apoyo a la cultura local. Esto llévanos a una entruga importante, creo yo. Somos siempre conscientes de cómo estas publicaciones oficiales, que de mano pueden parecer tan secas, tan áridas, acaban dando forma poco a poco a nuestro día a día y a las oportunidades que tenemos aquí en Asturias. Exacto. Da para pensar, ¿verdad? Una buena reflexión, pues hasta aquí llegó este análisis rápido y esperemos ameno del BOPA. Recordáis si vos prestatar al día con resúmenes como este y otras noticias de Asturias sin tener que sufrir leyendo documentos oficiales. La mejor manera es suscribiros a la canal de YouTube Asturias 24 horas y no escaséis la campanina, así no perdéis nada. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.